Hola, buenas tardes. Somos un grupo de enfermeras, mi compañera y yo, que venimos del Hospital de Tarrasa y hemos participado en un estudio a nivel europeo de telemonitorización de personas mayores de 65 años. Como bien se sabe, la población mundial y en particular la población española mayor de 65 años está en aumento. Se prevé que sobre el 2049 la población española mayor de 65 años sea de un 32, casi un 32%. Entonces, bueno, pues está la investigación en telemonitorización y control de pacientes mayores en el domicilio, pues está en aumento. Los objetivos del estudio eran demostrar la viabilidad de Fisiodom como una herramienta de telemonitorización a domicilio, y luego también se hizo una evaluación de la aceptabilidad y la usabilidad del sistema. Los criterios de inclusión los podéis ver en la pantalla. Se reclutaron en 3 países diferentes, en Inglaterra, en España, que fue aquí en Cataluña, y en Holanda. Se reclutaron unos 160 pacientes por piloto, excepto en Holanda, que se reclutaron unos poquitos menos, unos 100. Y entonces, bueno, pues se instaló en casa de los pacientes un sistema de telemonitorización, que ahora después lo veréis. Este es el cronograma del estudio. La intervención duró 6 meses. Se hizo unos 3 meses de control sin intervención, la intervención habitual en su médico y en su enfermera del ambulatorio, y después se les telemonitorizó durante 6 meses y se hizo una intervención en nutrición y una intervención en ejercicio físico. En casa de los pacientes se instalaba una TV Box, que es un sistema donde se recibían los datos el sistema era tipo teletexto, muy sencillo. Se les daba un podómetro, una báscula y un monitor de tensión arterial, un tensiómetro. Todos estos parámetros se pasaban vía Bluetooth a la televisión del paciente, y estos datos los recibía el médico y la enfermera de cabecera en el ambulatorio. Y aquí pues ellos iban vigilando cómo iban sus pacientes, y en el momento en que detectaban alguna complicación o una subida de tensión, por ejemplo, los contactaban con el paciente. También les podían enviar mensajes vía el mismo sistema. Con el sistema que veis aquí a la derecha, ellos podían enviar mensajes y recibir los datos de los pacientes. ¿Vale? Esto es lo que los profesionales veían en su consulta. Son diferentes ejemplos. Y esto es lo que los pacientes veían en su casa a través de la televisión. Aquí apuntaban los datos de vía Bluetooth. Entonces, los resultados finales que se obtuvieron, estos son datos de España. Se comparó el peso inicial con el peso final y estadísticamente fue significativo. O sea que nuestros pacientes en general, esto quiere decir que perdieron peso. Y esto respecto al ejercicio físico. Nuestros pacientes del inicio respecto al final también mejoraron ejercicio físico, aumentaron el número de pasos. ¿Vale? Esto es un resumen de la cantidad de mensajes y datos que se manejaron en el estudio, que como veis, son bastantes. Y estos son casos de éxito, 2 casos de éxito entre los que hemos obtenido. En el primer caso se ve cómo va aumentando el ejercicio físico en la línea azul y cómo va bajando el peso en la línea naranja. Y en el segundo caso, cómo va bajando de peso, que es la línea azul, y cómo va mejorando la tensión arterial respecto del inicio al final. La tensión arterial es la tensión es la línea naranja, cómo va mejorando en el tiempo. Ahora, para acabar, os pondré un vídeo para que se entienda un poco más en qué consiste.
Está en inglés porque era un estudio a nivel internacional. Y bueno, pues esto es una herramienta que intentó mejorar, que lo que intenta es, pues eso, mejorar la calidad de vida de las personas mayores para dar contenido a los años. Si tienen alguna pregunta. Un momentito. Pasamos el micro. Lo que no sé si la oiré yo. Sí, una pregunta. ¿Estos aparatos los dais vosotros al paciente o los da la Seguridad Social o tienen algún coste? Sí, no, los pacientes, como era un estudio, los pacientes en principio no pagaron nada. Y bueno, en un futuro, bueno, se está intentando a ver si como herramienta de telemonitorización para pacientes, la verdad es que lo que nos ha ido bien ha sido que es una tecnología muy fácil, porque las personas mayores, sobre todo las más mayores, un smartphone no están acostumbrados, lo podrían llegar a entender, pero les es más fácil un sistema tipo teletexto. Y bueno, nuestro hospital está intentando hacer gestiones para ver si el CatSalud o algún organismo se interesa y se puede seguir. Exacto, sí, exacto. ¿Hay algún tipo de mecanismo para recordar al paciente que tiene que hacer el ejercicio, tiene que...? Lo que se le enviaba eran las enfermeras y los médicos del CAP, del ambulatorio, podían enviarles mensajes a través del mismo sistema. Entonces, cuando se conectaban al sistema, pues le enviábamos, si veíamos que no caminaba lo que caminaba habitualmente, o bien le hacíamos un contacto telefónico por si le había pasado algo, o bien le decíamos, venga, anima, como mensajes de ánimo, y si lo hacían muy bien, pues les dábamos también mensajes de motivación. Y en la dieta lo mismo, también se hacía un seguimiento si la seguían, si no la seguían. Sí. Sí, cada enfermera desde el CAP estáis controlando. Sí, la enfermera de referencia estáis controlando si camina, no camina, y la alimentación, ¿cómo la controláis? La alimentación, bueno, nosotros hicimos una intervención de un plan de dieta individualizado para cada paciente y bueno, lo controlábamos con el peso. Si veíamos al paciente en el CAP también le preguntábamos, también. A través del sistema no se podía saber si... Claro, con los resultados del peso. Vale, está bien. Ya está. Muchas gracias, interesante.